de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo de Fe con el cardenal Juan Luis Cipriani, como siempre, por supuesto. Cardenal, muy buenos días y bienvenido. Estuvo un par de semanas usted fuera del país. Anoche he llegado de viaje y siempre extrañando este momento en el que me encuentro con tanta gente amiga, porque fíjate, en el viaje, en Roma, en España, en el aeropuerto, cuánta gente me decía, va a ir el sábado al programa, está regresando a Lima. O sea que le agradezco a tanta gente buena que con confianza nos escucha los sábados, porque se ve que el diálogo de fe les ayuda en estos momentos no fáciles a fortalecer la fe. O sea que he estado en Roma de una manera rápida, porque ya el sábado pasado les hablaba desde, ya no me acuerdo qué sitio, era al lado del mar. Pero cuéntenos, por favor, ¿qué reuniones ha participado usted nuevamente? El sábado lo reseñaba desde allá. Sí, estuve, en primer lugar, la reunión del Consejo de Economía, que es un consejo que forman parte 8 cardenales y 7 especialistas, digamos, auditores, economistas, viendo el tema de los presupuestos de la Santa Sede de este año 2019, y el Papa estuvo presente casi una hora, fortaleciendo un poco su confianza en el trabajo que hacemos y cambiamos ideas, digamos, un trabajo netamente técnico, de cifras, de propuestas, etcétera. La parte terrenal del manejo del Vaticano. Sí. Bueno, es que sin la parte terrenal no funciona, porque hay que pagar los sueldos, hay que vivir bien la pobreza, la austeridad, el uso de los recursos. Y entonces, claro, es importante que sea transparente y que sea honesto, ¿no? Ahí tenemos la imagen en nuestra señal de televisión, precisamente del momento del encuentro del cardenal Juan Luis Cipriani con el Papa Francisco. Saludando, así es. Y luego estuve en la reunión del culto divino, que es como un dicasterio que se preocupa de todo lo que es la liturgia, la administración de los sacramentos, la palabra de Dios. Éramos como 40 entre cardenales y obispos. Estuvimos 3 días reunidos justamente para cambiar ideas, experiencias. A mí lo que más me ha sorprendido, fíjate, parecería que no, pero me sorprende mucho, que siendo 40 personas de sitios muy diversos, o sea, África, Asia, Latinoamérica, etcétera, decían, ha llegado el momento de hacer un esfuerzo para que esa expresión de la liturgia, es decir, el modo en que Dios habla a los hombres, en que los sacerdotes en nombre de Cristo celebran la misa, en que predican, ha llegado el momento de hacer un relanzamiento de la misa. Así es. Digámosle a la gente que nos escucha. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque dice, no, la gente ya no quiere discusiones, ni quiere el sacerdote que tiene sus novedades y cuenta sus peleas. No, la gente quiere la palabra de Dios, la gente quiere recuperar la paz que trae Cristo, la gente quiere ver, y los sacerdotes jóvenes lo están haciendo, una mayor como cercanía con Dios, mayor ejemplo. Pero lo decía gente, yo tenía en mi grupo, por ejemplo, a uno de Cabo Verde, a uno de no sé qué diócesis de Portugal, a uno de una diócesis de Argentina, a otro de España, a otro de Alemania y de la India, y todos tenían como ese sentir, basta de tanto palabreo, basta de tanto show, y más oración, más misterio, más presencia de Dios. Bueno, ¿Cómo se instrumentaría eso en la celebración de la misa? Sí, bueno, lo que se han aprobado son una serie de puntos y ahora hay que redactar, eso ya lo hacen en Roma, no nosotros, pero, por ejemplo, que las homilías sean más breves y que traten de la palabra de Dios. No es el día en que el cura puede contar sus novedades, sino que hable de Dios. Luego, el sacramento de la penitencia, la confesión, que haya más posibilidades, más tiempo del sacerdote para atender a la gente y prepararlo sobre todo en un aspecto, en la contrición. No es solamente ir con una bodega a comprar, ¿no? Sino voy arrepentido, en la confesión encuentro ese deseo de cambiar. Si eso no ocurre, el sacramento es nada. Entonces, otra cosa importantísima, que la gente se dé cuenta que al ser bautizado, entra a formar parte de una familia. Nació en su casa,
como es normal en el hombre y la mujer, y tienen un hijo de fulano y mengana, ya. Pero ahora nace como hijo de Dios, tiene más hermanos, tiene otros vínculos familiares, es decir, la responsabilidad que tiene la Iglesia de que esos bautizados sean conscientes a través del ejemplo de los papás y del ejemplo de la enseñanza, para que ese paso del bautismo realmente signifique que es una criatura nueva. Todo esto, ¿por qué lo decíamos? Porque de alguna manera, recordando un poco el catecismo, nos dice que el Padre Eterno crea el mundo por una decisión totalmente misteriosa de su sabiduría y bondad. Y el Padre Eterno dispuso que su Hijo, Jesucristo, fuera la cabeza visible, divina y humana, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Ese es el misterio de la Iglesia, el misterio. Entonces, que se den cuenta, oye, entras a una familia en donde tienes un acceso a lo divino y la plenitud de lo humano. Simplemente te limpia del pecado original, pero te abre una perspectiva. Tú estás programado para una felicidad eterna a través de tu trabajo y de tu comportamiento aquí abajo. Entonces se hablaba mucho de la importancia de explicar mejor. de la conciencia que tenemos que tener nosotros como católicos, como bautizados, Sí. de lo que representa precisamente Exacto. ese sacramento. Exacto. Eso uno parecería, oye, pero eso que están haciendo ustedes es como repetitivo. No, no es repetitivo. Yo creo que más bien Porque tan cotidiano le hemos perdido de pronto el sentido, ¿no? Así es. O no somos conscientes de ese sentido. se ha convertido tantas veces como en una especie de acontecimiento social. Sí. Necesito mi padrino, va a venir mi madrina, a ver cuándo lo hacemos, hay que hacer el festejo. Y en otras ocasiones que la Iglesia también pone una serie de charlas en unos días y a unas horas que es imposible ir. Sí. Entonces realmente en lugar de abrir el caño para que la gracia y la ayuda de Dios llegue, se cierra el caño para que tengas que ir a una charla a las 6 de la tarde el jueves. Estoy trabajando, no puedo venir. Además, se me van 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Bueno, todas esas pequeñeces También se está hoy revisando. en Roma deben estar ya trabajando para que se forme mejor a los sacerdotes, a los religiosos, para que se cuide más lo que es el misterio, la oración, por ejemplo. Decían, la gente joven hoy, fíjate, le gusta el silencio. Cuando vas a una confirmación y escuchas el testimonio de un chico, una chica de 16, dice, y cuando estábamos en el retiro, que estuvimos en silencio a las 2 de la mañana, desperté dándome cuenta de que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, y llora. Sí, es un sentimiento que aparece, pero aparece en el silencio. Lo importantísimo que es ese momento de silencio para la reflexión. Así es. Ahora le tememos, parece ser una epidemia, me parece que lo es, Sí. el temor al vacío, al silencio. Los chicos ahora quieren estar, o los obligamos a veces a estar siempre conectados, Así siempre es. escuchando, viendo algo. El silencio, la reflexión. Yo creo una cosa bien sencilla. No nos damos cuenta de ese tesoro que es que Cristo ha venido a mí. Es como si yo tuviera, pongo un mal ejemplo, tengo $1 millón en la puerta, que solo falta que vaya a recogerlos y no paso, se me olvida. Ese tesoro está a nuestro alcance. Así es, está con nosotros. Entonces, esta idea, que también lo dice el catecismo, la Iglesia ha nacido de ese don de Cristo, esa anticipación en la Eucaristía y la realización en la cruz. O sea, la Iglesia está en la historia. No es una cosa que la Iglesia sea una institución mística. El cardenal está hablando teorías. No, estoy hablando realidades. La iglesia, una palabra muy importante que quiero que comente con nosotros luego de la pausa, cardenal. ¿Cómo no? Somos mendicantes de amor y experimentamos un gran deseo de amar y ser amados, pero al mismo tiempo
encontramos que nuestro amor humano es débil e inconstante. Es una promesa difícil de mantener, un intento que se seca rápido y se evapora, como una nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece, dice el profeta Oseas. En cambio, el amor de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es diferente. Es un amor cercano, total, fiel, destinado a todos y a cada uno. Y aunque todos nuestros afectos terrenos se esfumaran, incluso el amor de nuestros padres, el amor de Dios permanece siempre. Es un amor del que no podemos dudar, porque la experiencia fundamental del cristiano es la certeza de saber que somos sus hijos amados. Con 18 minutos, diálogo de fe con el cardenal Juan Luis Cipriani. Hemos escuchado el mensaje del Papa también, por supuesto, pero hacía usted mención a una palabra potente, cardenal, y quería que lo comente ahora más ampliamente. Iglesia. Sí. También es un término que por lo cotidiano de su uso a veces le perdemos el sentido. ¿Qué es iglesia? La iglesia, que viene de un término griego, pues la iglesia significa convocatoria, asamblea, como término, la palabra, ¿no? Pero la iglesia es vamos a decir, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en la iglesia tenemos toda la dimensión divina de ese Cristo, los sacramentos, el perdón, la cruz, la Eucaristía, todo lo divino. Y todo lo humano. Cristo trabajó, Cristo estudió, Cristo predicó. Entonces, el aspecto divino de la iglesia es el que creo que hoy está muy oscurecido. Estamos hablando, porque estamos hablando solamente de una iglesia como si fuese una ONG o como si fuera un partido político, una iglesia que tiene una postura sobre un país, que tiene unos delincuentes que cometen abusos, que tiene plata y que es muy millonaria. O sea, estamos explicando una iglesia que no es. ¿Ya? La iglesia tiene un componente divino, que es el principal. Tiene otra dimensión que se le quiere quitar, me parece. Así es, también, así se quiere reducir a una cosa horizontal. Como una institución mal, como si fuera, digamos, usted lo ha dicho, una super ONG. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia solamente se puede entender si es que nos damos cuenta que es instituida por Cristo. Su cabeza es Cristo. Los sacramentos, que son como esos canales por donde Cristo se comunica contigo, están siendo cerrados. Yo veo ahora, por ejemplo, toda esta situación tan desagradable y tan sucia, como decía el Papa Benedicto XVI, que el tema de los abusos que estos días se está revisando en Roma. En Roma. Entonces, yo veo, el Papa Benedicto decía en italiano, questa sporchizia, esta suciedad. Esa suciedad interrumpe los canales de comunicación entre Dios y el hombre. Porque el mal, el pecado que tampoco se menciona, el pecado impide a Dios entrar en tu vida. En cambio, tu oración no lo obliga. O sea, a Dios yo no lo puedo obligar. Entonces, aunque yo rece el rosario, aunque sea muy bueno, seguro que Dios me va a ver y me va a ayudar. Pero yo no le puedo decir, ya recé, dame. No, así no es Dios. Así no funciona. Así no funciona. Así que te quiero tanto como el amor humano. Yo puedo estar con mi esposa o puedo estar con mi hija y tenerle cariño y tratarla bien, pero no estoy negociando nada. Sería un desastre de padre. Entonces, sin embargo, mi hija o mi esposa o mi marido, cuando ve ese cariño y esa cercanía, tantas veces se siente motivada para tratarte bien, para que surja ese amor y ese cariño. Entonces, Jesús, que es tan bueno y misericordioso, que me ve luchando, cayéndome, teniendo problemas, preocupado, dice, mira cómo se esfuerza, cómo se esmera, mira cómo se acerca para pedirme ayuda. Voy a ayudarlo. No estoy obligado. Hay un dicho, el cardenal, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero lo contrario sí es verdad. Lo contrario es que yo puedo impedir
Sí. que Dios actúe en mi vida. Entonces, cuando uno está en esta iglesia en la que todo el tiempo se habla de los problemas sociales, de los problemas económicos, del mal que hacen todos los curas, de lo delincuentes que son, digo, no sé si será la verdad, pero lo que sí te puedo asegurar es que hay que iluminar un poquitito más el pensamiento de tanta gente que dice, perdón, yo sigo teniendo ese amor a Jesús, frecuento los sacramentos. Cuando una persona es mala, no es porque comulga, porque a veces dicen, no, va a comulgar y mira cómo es. Sí. Oye, pero la comunión no es la que le causa el daño. O te dicen, va a las procesiones, pero es un sinvergüenza. La procesión no le hace daño. Es un sinvergüenza, con procesión y sin procesión. Claro. Entonces, esta figura de la iglesia, yo creo que es la imagen de Cristo, hay que tenerla más presente y saber que esa presencia de Dios. Acuérdate con los apóstoles, hace poquito, ayer, antes de ayer, salía cuando están discutiendo los apóstoles y Jesús escucha. Y entonces les pregunta, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque están discutiendo. Dicen, no, uno dice que Juan Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién se adelanta a responder ahí? Pedro. ¿No? Y después dice, tú eres Cristo el Mesías. Cristo el Mesías. Esto es lo que hay que decir hoy. Tú eres Cristo el Mesías. No soy esa percepción. Evidentemente es un momento realmente en que parece que el mal fuera superior que el bien. No. Parecería que la oscuridad tapa la luz, pero no. Por eso los pastores también tenemos que hablar con claridad. Sí, y se dice muy alegremente, la iglesia está mal. Así es. Y hay que distinguir muchísimo pues, entre esa iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo es la bondad, Cristo es el bien. Y eso no puede estar mal nunca. Claro, en cambio, en esa convocatoria aparecen personas que desempeñando los cargos que sean, ensucian la imagen de la iglesia. Pero la iglesia sigue siendo siempre pura, porque es ese cuerpo, es ese conjunto de sacramentos, ese conjunto de oración y ese conjunto de santos que han hecho de su vida una entrega a Dios y que son muchos y que viven y que son casados, que son jóvenes, que son mayores, que son pecadores, pero que se arrepienten, piden perdón. No son falsos ni hipócritas. Hipócrita será el que dice que no ha hecho nada malo y desde su balcón insulta a todos. Ese sí es un hipócrita. Pero en la iglesia Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores. No es que uno se convierta en un pecador para ser salvado, ¿no? Pero ese es el mandamiento, ese amor de Dios a todos nos lleva. Que permanece siempre. Siempre, no cambia. El mismo Cristo ayer, hoy y siempre. O sea, no puede cambiar. Todo esto te lo digo porque vemos en el mundo, no solamente aquí o en Roma, en el mundo, un silencio sobre el pecado. El pecado, que es algo personal, nadie puede ser culpable de mi pecado sino yo. Y el perdón, que también tengo que tener el coraje y delante de Dios decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y Él me perdona. Y pasa a ser una nueva vida. Pero lo importante de lo que usted nos señalaba hace un momento, a propósito de esta revisión en Roma de los sacramentos también, el arrepentimiento. Así es. Sin el cual no funciona el Así perdón. Es que también decía hace tiempo Juan Pablo II una cosa muy bonita, decía, Cristo ha venido a salvarme, pero es que hay gente que cree que no necesita salvación, que se salva solo. Hay mucha vanidad, egoísmo, soberbia. Yo no necesito de los padres, Así es. de la iglesia, dice. Y además yo me comunico directamente con Dios. Así es. Y además te lo dicen de modo sarcástico. Mira cómo está la iglesia. Perdón, esa no es la iglesia. Mírate tú al espejo primero y levanta todas las capas que tienes y que tu alma aparezca. No tengas miedo, que siempre hay perdón. No tengas miedo. Pero lo que no podemos es dejar que se convierta la iglesia en una ONG en la que está siendo revisada como si fuera una especie de actividad humana que debe rendir unos frutos, que no complica, que sí, y acusada y maltratada por todos. No, creo yo que hay que ponerle remedio a los males, Pero el primer mal está dentro del corazón podrido por el pecado. Si eso no se reconoce, no vamos a hacer nada.
Hay que reconocer, yo soy responsable y culpable. El primer paso para salir de cualquier problema, y más si hablamos del pecado, es precisamente reconocer que uno está en falta. Así es. Y quienes tenemos obligación, como pueden ser los obispos, de cuidar a los sacerdotes, cuidar a la iglesia, bueno, obispo, haz un buen examen de tu propia vida. Pero no de situaciones estructurales, no hablemos del producto bruto, no hablemos de si somos más pobres o más ricos, no estemos discutiendo todo el tiempo si tal problema social. Tu alma, ¿cómo está tu rectitud? Basta de insultar, basta de traicionar, basta de deslealtad. Basta. Cardenal, muchísimas gracias y quería, tomándome una licencia, el momento final del programa, invitar a todos los fieles, invitar a todos nuestros oyentes a la misa que hoy a las 6 de la tarde se va a celebrar en la Basílica Catedral de Lima. Es la misa de acción de gracias al cardenal Juan Luis Cipriani por sus 20 años de trabajo aquí en la Arquidiócesis de Lima, hoy a las 6 de la tarde. No, yo te agradezco, la verdad es que les agradezco a todos porque a través de Diálogo de Fe tenemos una amistad y una cercanía muy grande. Yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a ustedes, porque en esos 30 años pues he aprendido mucho de tanta gente buena, pecadora y no pecadora. O sea que más que una propaganda es estar con Dios, acercarnos a Dios, que es el que sabe todo. Y mañana, cardenal, también el padre Chuquillanqui y los pobladores, los fieles de Manchay, nos comunican que también tienen ellos, mañana domingo 10:30 de la mañana, una misa también de acción de gracias por su labor como arzobispo de Lima y primado del Perú. Mañana en Manchay, a las 10:30 en el Templo de la Virgen del Rosario. Oye, pero te han dado mi agenda casi sin mi permiso. Tengo también la de lunes. Pero... Sí, no, pero de verdad, yo con Manchay tengo un compromiso muy grande, porque es el propio de nuestra gente pobre. O sea que con todo gusto iré, pero en fin, la propaganda se ve que mi agenda la han perforado. Fernando Lino, lo has alcanzado. Muchísimas gracias. Gracias cardenal. de verdad a todos. Me alegra mucho estar de vuelta en el Perú. Como siempre, les traigo la bendición del Papa y la bendición de Jesucristo. Sean buenos hijos de la Iglesia y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen sábado para todos. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía. Vienen los titulares y luego quédense que continuamos aquí en la programación de RPP Noticias.